Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Hoy martes 14 de marzo del 2023, hoy traigo un punto clave y voy a dedicarle el programa de hoy martes solo a ese tema y quizás un tip más por no dejar. Pero realmente tengo que hacerlo porque desde hace mucho tiempo, desde el Movimiento de Salvación Nacional y de todas nuestras plataformas comunicacionales, y de igual forma de nuestros aliados, nosotros hemos venido expresando, y sobre todo este servidor con todo el gran equipo que se extiende en todo el territorio nacional y a nivel internacional, ya pasamos de los, ya estamos en los 16 países donde hay representación del movimiento nacional, internacional. Y, y siempre nos hemos inquietado desde hace 6 años de nuestra fundación organizacional, desde nuestro nacimiento allá en el estado Lara. Nos hemos preocupado por todas las áreas correspondientes a la acción que responde a lo que nos debe llevar a la libertad como tal. Nunca nos hemos desviado, nos hemos mantenido coherentes, supimos oportunamente decirle cuando el interinato de Guaidó, a la clase política opositora, a liderazgos fuera de ella. Nos hemos comunicado con todo, lo que quiero decir. Y hemos no solamente sentado en un escritorio, no solamente puras plataformas y redes, sino hemos hecho contacto, que lo seguimos haciendo, físicamente con la gente en las parroquias, en los municipios, en los estados, permanentemente, bendiciendo a nuestra gente que se ha mantenido firme y fiel porque conscientes están de que aquí hay la coherencia, la verdad, y no andamos nosotros jugando palito ni carrito, ni con populismo, ni con demagogia. Por eso que cuando para tomar una decisión la hacemos consultada, no solamente la consultamos y ese plan estratégico lo armamos siempre con la consulta, valga la redundancia, con muchos de todos los miembros de nuestra organización, profesionales de alto nivel, como aquel también servidor de la patria que ama a Venezuela y la justicia y la verdad. Pero también, ¿por qué doy esta instrucción? Porque siempre he dicho que es importante mantenerse firme y serio. Hay muchos que saltan de una organización política, social, para un lado, por su oportunismo, por el clientelismo, por el ventajismo, y van y se enredan con la demagogia, el populismo, los ofrecimientos que les hacen, etcétera, porque esa es cultura, como lo dijo una vez en estos días el doctor Pablo Aure. Y lamentablemente esa ha sido la tradición en Venezuela, de los saltarines, de los que van buscando la oportunidad para ver qué se les pega. Y entonces los llamados dirigentes, porque no son líderes, pues reciben lo que sea, ¿no? Y con eso se sienten agradados y creen que están comiéndoselas. ¿Por qué digo estas palabras fuertes? Porque mire lo que les pasó y le está pasando al régimen a través de las Fuerzas Armadas. Y por eso que este programa, cuando lo he titulado realmente como un tema que definitivamente hay que tocarlo. Las Fuerzas Armadas Nacionales, desde que este régimen tomó el control de ella, empezó a hacer movimientos para poder llevarlo a niveles primeros de sumisión, pero bajo aquel consentimiento de Fidel Castro, cuando Chávez le fue a hablar a preguntarle qué tenía que hacer, porque no tenía gobernabilidad, pues le recomendó que las Fuerzas Armadas tenía que controlarlas, darle participación en el gobierno y comprarlas y llevarlas por el camino del mal, del despeñadero que iba a ocasionar en corromperla, ¿no? Y ya venía las Fuerzas Armadas desde la Cuarta República un poco tocada. Sin embargo, se mantenía aquello que dice la Guardia Nacional, el honor es la divisa, o realmente, conforme a esta Constitución, había el principio claro de institucionalización. Yo tengo de institución verdaderamente, de servicio, de entrega al pueblo venezolano, de respeto en su ubicación al cual le corresponde y la formación que le corresponde a cada
miembro de las Fuerzas Armadas. Y uno se sentía orgulloso y digno de ver a alguien portando un uniforme de las Fuerzas Armadas, porque sabía que ahí estaba bien custodiado y había un hombre digno, honesto allí. Yo conozco muchos generales, coroneles, tenientes, coroneles, mayores, capitanes, amigos que hasta el día de hoy mantenemos un feedback y un conocimiento. Algunos están ya retirados, pertenecen al Frente Institucional Militar, algunos fuera del país, otros ya partieron con el Señor, pero conozco muchos y me mantengo en contacto con muchos. Soy quizás uno de los pocos vamos a llamarnos político social, que practica la política pero de altura, que representa a esos que no tienen voz, que tienen una muy buena relación con la base institucional de las Fuerzas Armadas, porque no todo está perdido. Soy de los pocos porque mucha gente de los politiqueros del G4 perdieron ese contacto desde hace mucho tiempo. Por eso es que las cosas han tardado en caminar y que el régimen se dedicó a tratar de minarlos, infiltrarlos con cubanos, iraníes, y volvió un despelote a las Fuerzas Armadas. Pero el tiempo de la justicia tenía que llegar. Yo recuerdo cuando ellos decían patria, socialismo y muerte. Lo gritaban a todo pulmón. Y hasta todavía, Chávez vive, ¿no? Invocando a un muerto. Me acuerdo la palabra del Señor: deja que los muertos entierren a los muertos. Y ellos incurrieron eso por obediencia, algunos, otros por fanatismo. Y los venían encantando, los encantadores de serpientes venían jugando con ellos permanentemente. ¿Culpables o no? Hoy, las Fuerzas Armadas, avergonzadas totalmente, tanto la institución como sus componentes, humillados, llevados a niveles que nunca se pensó que las Fuerzas Armadas venezolanas iban a llegar a ese nivel, donde pasar hambre es la constante de cientos de miles de miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Sabían ustedes que las Fuerzas Armadas venezolanas quizás sea una de las Fuerzas Armadas que más miembros tiene en la América? No es la que más tiene, pero sí es una de las que más tiene miembros en ella. A pesar de que han retirado a muchos, han dado de baja a muchos, a todo el que pensaba en contra. Pero tenía que llegar al despertar. Y tenía que tocarles el estómago, definitivamente. Cuando yo expresaba que el gallinero estaba alborotado, era porque no se atrevían a dar un paso. Pues resulta que ahora tengo que invertirlo. Ahora esos pollitos son gallos y están sacando sus espuelas y se le están parando al alto mando militar, que está corrompido, que se sabía que estaba dando un testimonio muy malo, muy bajo en cuanto a la moralidad, al respeto, a la honestidad. Porque el alto mando militar, todos sabemos que viven bien y del negocio del tráfico de la gasolina, del contrabando, del narcotráfico, de los negocios ilícitos, y eso lo mantiene de allá del oro en el sur del país, de esa empresa que crearon para casi una PDVSA paralela para hacer negocios como les vendían en gana. Y muchos aquí, tochitos, no nos metamos con ellos. Pero llegó el momento, y es desde abajo que se empezaron a mover las Fuerzas Armadas, a perder el miedo, no solo el respeto, el miedo a su alto mando militar, que ya está ahogado, porque ellos no van a sacar de su bolsillo. Eso es como cura de iglesia o pastor de iglesia, sacar de su bolsillo un dinero para ayudar a otro, no, es imposible. En su mayoría, me refiero, ¿no? Hay excepciones, pero en las Fuerzas Armadas ninguno del alto mando militar va a sacar de su bolsillo para ayudar a alguien de sus componentes, también porque son muchos, ¿no? Pero han robado cualquier cantidad de dinero. Entonces, ahora se ven apurados, se ven en aprietos verdaderamente, porque los están mandando a un tal emprendimiento, a buscar la vida en la calle para poder satisfacer sus necesidades, porque no tienen capacidad para mantenerlos. Y allí es donde viene el primer punto,
aquí que voy a colocar sobre la I. Señores miembros de las Fuerzas Armadas, de los mayores hacia abajo, y alguno que otro teniente coronel. Si usted quiere resolver ahorita el problema económico, usted tiene una salida. La cadena de mando, comenzando por Maduro, pasando por Padrino López, y casi todos ellos, Néstor Reverol, el otro, todos ellos reúnen entre ellos Diosdado Cabello, Tareq al-Sadni, todo ese grupo, solo ellos, allí tienen ustedes el primer emprendimiento para financiarse. 35 millones de dólares están sobre sus cabezas. Ahí se las pongo fácil, pues. Ustedes pueden revertir la historia y entregar a esos delincuentes, y sobre todo a Maduro, que tiene condena por el TCJ legítimo en el exilio, por 18 años 3 meses por legitimación de capitales. Por ese Maduro que más de 2.000 venezolanos acudieron al CPI y colocaron sus denuncias por los delitos de lesa humanidad, que por cierto, la sección de víctimas de la Corte Penal Internacional va a entregar, corrió la fecha para el 20 de abril, para entregar a la sala preliminar de la Corte el informe, porque había, pues son tantas, a última no esperaban que hubiese esa avalancha, más de 2.000, pues el 20 de abril estarían entregando definitivamente el informe a la sala preliminar para que ésta empiece a actuar en consecuencia, porque sí sabemos que vamos a ir al enjuiciamiento sobre esta gente. Pero vuelvo al tema de las Fuerzas Armadas. Es tiempo de hacer cumplir el artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la nación, asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar y la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. De acuerdo con esta Constitución y con la ley, en cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia, la subordinación. Las Fuerzas Armadas está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, no por los milicianos, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para cumplir el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio según lo establecido en su respectiva ley orgánica. Un régimen de seguridad social. Quería llegar a este punto. No tienen ningún régimen de seguridad social. Los están mandando a la calle para que vayan a hacer lo que puedan hacer. Y lo llaman emprendimiento para darle una forma de poder disfrazar la grave crisis que tiene interna las Fuerzas Armadas, porque no tienen ni para poder alimentarse y ellos mismos para poder alimentar a su familia. Es tiempo de que ustedes reaccionen. No esperen por politiqueros. Aquí vemos venezolanos serios, dentro y fuera de ellos, que estaríamos al lado de ustedes apoyándolos a cualquier iniciativa. Aquí vemos gente seria, gente clara, con una visión de transición importante para ir a una Venezuela verdaderamente de lo posible. Nosotros no andamos con discursos demagogos, populistas, como es el cáncer, el virus que ha dañado a la América y a las democracias de la América. No, nosotros estamos claros. Esto no es un tema electorero. El problema de Venezuela es muy serio. Y cuando se ha tocado a las Fuerzas Armadas, que vuelvo a decir, merecidas e inmerecidos por haber repetido palabras que a ustedes hoy están pagándolo. Ustedes que me escuchan, porque yo sé que esto va a ir a muchos componentes y sé los riesgos que estoy corriendo. Pero esto es importantísimo que se sepa. A ustedes los utilizaron con esas famosas frases que maldicientes. Y miren cómo se pagan las cosas en la tierra, porque Dios está haciendo justicia en Venezuela. Pues están a tiempo realmente de arrepentirse
y entregar por su familia, por su futuro, por el futuro de ustedes y sobre todo por el digno juramento que hicieron para defender esta patria, como bien lo establece el artículo 328. Repítanselo, léanselo constantemente y tienen cómo asumir definitivamente con el artículo 350 lo que ha de corresponder para cambiar la historia en este país. Ahí están los docentes, ahí está la gente en la calle, amén de lo que esté haciendo los partidos políticos, está la gente exigiendo también sus reivindicaciones y no han descansado y no van a desmayar. Así que corresponde a ustedes también pues tocar en este momento histórico. Por un lado, la acción judicial internacional sigue avanzando, por un lado, la organización interna y la reacción verdadera que nos lleve a lo único que nos interesa a los venezolanos en este momento, la libertad, la justicia y empezar entonces el proceso de transformación política al cambio verdadero del país para liberarlo de todos esos zápatas, tanto del régimen de Nicolás Maduro Moro como de la falsa oposición que ha sido corresponsable de esta desgracia, que ni siquiera opinan tampoco sobre el tema porque no tienen nada que buscar. Hasta aquí dejo el programa de hoy. Que Dios nos lo bendiga. Señores de las Fuerzas Armadas, dignas, honorables, que todavía tienen principios, esos jóvenes que sabemos que están impulsando y son parte del proceso que viene en este tiempo para cambiar la historia en Venezuela. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima entrega. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? No te olvides de estas palabras.